Oye, respecto a esta propuesta, ¿conoces colectivos o familiares que lo hayan venido pidiendo o crees que es más una propuesta que surge del Ejecutivo? No, que yo sepa, nadie lo ha pedido. Por un lado, porque se pone a la CUR como la herramienta clave para la búsqueda. Y segundo, porque se establecen una serie de mecanismos para que distintas autoridades puedan tener acceso inmediato a una gran cantidad de información. Pero el problema es la forma como lo han planteado, como lo han defendido, da la impresión que de pronto quisieran convertirlo en la herramienta. Entonces, el riesgo de esta iniciativa es que se vuelva una iniciativa que condicione todo lo demás y que todo lo que se ha hecho se diga, pues hay que esperar ahora que esté la CUR y entonces lo vamos a hacer. Entonces, me parece que el problema es que la ley pone, refuerza, si quieres, obligaciones que ya estaban en la ley general en la versión de 2017, pero no reconoce las deficiencias o por qué no se ha podido plantear dónde están los problemas, por qué no ha sucedido y por qué tendríamos que creer que esta propuesta de la CUR y de la Plataforma Única de Identificación sí va a funcionar y va a funcionar pronto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emergencia Derecho Manera. Hoy vamos a analizar un punto de coyuntura crítica entre los derechos humanos y los derechos digitales a raíz de las recientes propuestas de reforma anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar el problema de la desaparición de personas en México. Dentro de estas propuestas incluyen propuestas que abordan la tecnología como solución mediante la creación de un CUR biométrico o la de un padrón de telefonía móvil. Y aquí vamos a desmenuzar sus implicaciones, sus posibles ventajas y sobre todo pues sus riesgos. ¿Realmente ayudará en la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Puede representar una amenaza o un beneficio a los derechos humanos de las personas? Para entender lo que está en juego, hoy me acompaña una voz clave. Edgar Cortés es un reconocido defensor de derechos humanos en México con una trayectoria destacada en organizaciones clave del país. Actualmente coordina los proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, donde colabora desde 2010. Previamente fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Edgar, queremos empezar hablando de estas propuestas de reforma en el apartado no necesariamente tecnológico, sino como la parte de cuál es el contexto de dónde viene esta propuesta y cuál es más o menos como el balance general. Pues mira, el contexto es la falta de un espacio de diálogo directo entre las familias de personas desaparecidas y el gobierno federal, que se mantuvo durante la administración anterior y con el actual gobierno hasta abril pasado, que finalmente fue la ocasión que se dio un encuentro entre la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios de la Fiscalía General de la República, la Agencia Digital y otros, para empezar a hablar del tema. Ya para entonces ya se había presentado la iniciativa. Entonces yo diría que la iniciativa es una respuesta, en mi opinión, a la presión que se generó al gobierno federal por el caso del rancho Izaguirre en Techiutlán, Jalisco, que volvía pues ya materialmente imposible que el gobierno federal mantuviera un silencio como lo había mantenido durante mucho tiempo respecto del tema de la desaparición de personas en el país. Entonces presentan la iniciativa a finales de marzo y digamos prácticamente un mes después se da el diálogo entre una representación de los colectivos, las organizaciones que les acompañamos, y digamos que la discusión tiene dos grandes vertientes. Uno, una opinión, digamos, de los temas que le preocupan a las familias y a las organizaciones del contenido de la ley. Y la otra vertiente, que creo que fue la que más se insistió por parte de las familias, era pues todos los procesos y mecanismos que están previstos en la Ley General de Desaparición Forzada desde 2018 y que a la fecha no se han implementado o están parcialmente implementados o no se han hecho, y entonces pues fue mucho insistir en estas tareas prioritarias que podrían permitir un paso adelante en la búsqueda de las personas. Oye, respecto ha habido como este caso de Teochitlán, ha habido pocos casos emblemáticos en la historia de México que han despertado tanto conciencia y tanto movimiento incluso político, ¿no? Sí, yo diría que tal vez si hiciéramos un recorrido histórico muy somero, pues podríamos tal vez pensar en todo el tema de las mujeres de Juárez en un momento dado, el homicidio de los adolescentes en Villa de Salvarca también, en Ciudad Juárez, digamos, tal vez todo el periodo de la Guerra Sucia, pero en particular con el tema de desaparición, yo creo que sí fue el caso de Teochitlán, aunque tal vez el otro que habría que poner pues es Ayotzinapa, ¿no? Pues son como algunos de estos hechos que suceden, que se ponen en el debate público y que generan como un alto nivel de exigencia social para que se atiendan, para que haya una respuesta
expresa de qué se va a hacer y cómo se va a atender. Oye, entonces, ahí abordando un poco de ya las propuestas, en la parte tecnológica había como dos cosas muy grandes que causaron mucha controversia, que es la parte del CURP biométrico y del Registro Nacional de Telefonía. ¿Eso cómo ha sido tomado, digamos? Con preocupación, digamos, por un lado porque pues se pone a la CURP como la herramienta clave para la búsqueda, y segundo porque se establecen una serie de mecanismos para que distintas autoridades puedan tener, según la iniciativa, acceso inmediato a una gran cantidad de información. La CURP, información que podrían tener privados y instituciones públicas sobre cuerpos sin identificar, sobre las personas que se buscan, etc. Y eso es una gran preocupación, porque no quedan claros los mecanismos de control, de supervisión y sobre todo de cómo se va a impedir que se pueda hacer mal uso de esa información, ¿no? Entonces esa creo que es una preocupación de este uso de la tecnología. Y la segunda preocupación es que yo diría que hay cosas muy similares en la ley de 2000 que entró en vigor en enero de 2018. Y te menciono que, por ejemplo, se habla que el Sistema Nacional de Búsqueda, este espacio de coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República, las comisiones de búsqueda, la Secretaría de Seguridad y otras autoridades, entre una de las tareas que tienen era desarrollar un sistema único de información tecnológica, ¿no? Donde tendrían que estar articulados e interconectados una serie de bancos de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, donde tendría que estar la vinculación del Banco Nacional de Datos Forenses, donde tendría que estar toda la información genética de los cuerpos que tienes que identificar y otras cosas más. O sea, ya había un planteamiento con otro nombre y definido de otra manera, pero eso es algo que no se ha hecho. A la fecha está parcialmente construido. Sabemos hoy que a la actualidad algunas de estas cosas están construidas. Tal vez la más acabada es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que al día de hoy tiene poco más de 128,000 registros de personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? Pero claro, es un registro que tiene muchos problemas desde hace mucho tiempo, que tiene duplicidades, que tiene registros incompletos, que no tienen toda la información o de la persona que reportó esa desaparición o de la persona que estás buscando, y eso no se ha logrado corregir. O sea, es una herramienta que nos da información que puede ser útil, pero tiene deficiencias y habría que mejorar. Sabemos que el Banco Nacional de Datos Forenses, a partir de hace año y medio, de mayo de 2023, empezó a funcionar, no en la totalidad. Y lo que nos han informado hasta ahora es que el Banco Nacional de Datos Forenses no es una base de datos, es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda que hace ese proceso de búsqueda en una serie de bases de datos, donde estaría el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el CODIS, que es una base de datos para investigación criminal, que puedes desde ahí consultar al INE a través de huellas digitales, en fin. Entonces, pues tenemos esto otro, pero hasta ahora no hay una información pública de cómo funciona y de qué resultados estaría teniendo. También se planteó en un momento dado que tendría que crearse el Centro Nacional de Identificación Humana, un centro especializado para empezar a revisar o a documentar todos los cuerpos que están sin identificar en el país, para hacer la información genética, dactilar, antropológica de esos cuerpos y poder comparar con las personas que buscas. Entonces, como verás, pues hay desde hace 8 años, 7 años y medio, una serie de instrumentos y de herramientas que se pusieron en la ley con el mismo propósito de usar la tecnología, de generar información de calidad y que eso permitiera pues el cruce de información, por un lado, entre la información que tienes de las personas que buscas y entre la información de los restos humanos que no sabemos hoy quiénes son. ¿Y tú crees que parte de esta propuesta, digamos, de una CURP biométrica que centralice todos los datos, tendría que ver con resolver un poco eso de ahí o con desplazarlo? Yo diría, podría tener
podría tener que ver, pero si lo sumamos como una herramienta más. Y así un poco en algún momento lo dice la iniciativa, que sería una herramienta más que sumarías a las otras. Pero el problema es que la forma como lo han planteado, como lo han defendido, da la impresión que de pronto quisieran convertirlo en la herramienta. ¿Y eso qué significaría? Pues que entonces todo esto que ya está en la ley, pues se pondría en stand-by, se tendría que detener hasta que tengamos en funcionamiento la CURP como tal cual, como herramienta de búsqueda, esta plataforma nacional de identificación. Y aquí entran preguntas muy básicas, o sea, ¿cuánto tiempo va a llevar a que la CURP se vuelva tal cual, operativamente una herramienta de búsqueda? Porque la ley dice que se empezaría a usar sobre todo con aquellas que tengan huellas digitales y fotografía. Y hay una gran cantidad, yo no conozco el número, pero creo que hay una gran cantidad de CURPs que al día de hoy no tienen esas características. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevaría en una siguiente etapa para dotar a las CURPs de estas características? Dice además la ley también que Gobernación tendría que prever un proceso para luego incorporar los datos biométricos a la CURP. Entonces eso significa una mucho mayor complejidad y igual tampoco sabemos cuánto tiempo llevaría. Entonces el riesgo de esta iniciativa es que se vuelva una iniciativa que condicione todo lo demás y que todo lo que se ha hecho se diga, pues hay que esperar ahora que esté la CURP y entonces lo vamos a hacer. Porque además llevamos, pues como te decía yo, si tomamos como parámetro la ley, 7 años y medio de deuda. Pero si planteamos desde que las familias empezaron a movilizarse y a exigir una respuesta a la desaparición de las familias en México, llevamos 15 años de deuda histórica con miles de familias. Oye, respecto a esta propuesta específica, lo del CURP, ¿conoces, digamos, algún tipo de colectivos o familiares que lo hayan venido pidiendo o crees que es más una propuesta que surge del Ejecutivo? No, que yo sepa, nadie lo había pedido. Y es curioso porque en este, digamos, esfuerzo de diálogo entre las familias y el gobierno federal, digamos, una cosa que siempre se demandó por parte de las familias era, denos un diagnóstico. ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tenemos? ¿Dónde están los problemas? Y frente a eso, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué van a hacer en términos de programar acciones articuladas, etcétera? Y eso nunca tenemos. No hay un diagnóstico claro y ese creo que es un problema, que de pronto la ley establece que por poner una serie de obligaciones en la ley van a suceder. Te pongo un ejemplo. Establece que las fiscalías, de acuerdo a esta reforma, están obligadas a tener registros de todos los cuerpos que tienen sin identificar y un registro de todas las denuncias que reciben de desaparición, ¿no? Pero eso ya estaba en la ley del 2018. ¿Por qué no ha sucedido? Pues digamos, entre otras razones, una, porque los servicios médico-forenses de la mayoría de nuestras fiscalías no tienen capacidad para procesar todos los cuerpos que reciben. Y eso va significando que se les acumule el número. Y entonces, que tú pongas en la ley que ahora están obligados a hacer eso, algo que ya estaban obligados, sin reconocer que hay ese tipo de problemas, y entonces, ¿qué acciones o qué medidas extraordinarias vas a generar para darles capacidad a las fiscalías de hacer eso que les dices que están obligadas? Entonces, me parece que el problema es que la ley refuerza, si quieres, obligaciones que ya estaban en la ley general en la versión de 2017, pero no reconoce las deficiencias o por qué no se ha podido plantear. Te decía yo, en la ley hay la creación de este sistema único de información tecnológica, ¿no? Y dicho muy sencillamente, era la articulación de bases de datos para interconectarse. A 7 años y medio eso no ha sucedido. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los problemas? ¿Por qué no ha sucedido? ¿Y por qué tendríamos que creer que esta propuesta de la CURP y de la Plataforma Única de Identificación sí va a funcionar? Y va a funcionar pronto, porque la idea es que funcione pues ya, si realmente se quiere responder a la exigencia de las familias, que es saber
dónde están sus familiares. Oye, justo respecto también otras propuestas, no la parte tecnológica de las mismas reformas, o sea, ninguna de las propuestas suman a lo ya construido antes, todas son propuestas nuevas de esto que salió. Digamos, todas son en realidad propuestas nuevas, no reconocen lo que ya hay. Y en el diálogo que tuvimos a finales de abril entre la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, Comisión de Atención a Víctimas y otras instituciones, un poco lo que les planteábamos es, pues lo que hay que, en principio, la propuesta de las familias y de las organizaciones que les acompañan es, pues tratemos de avanzar con lo que ya está construido, que le faltan piezas, que faltan algunos elementos, avancemos esto y está bien, adelante con lo de la CURP, y cuando esto funcione, incorporémoslo. Pero creo que la preocupación es que esta iniciativa, después de que la aprueben, digan, ahora ponemos todo en pausa, vamos a montar esta plataforma, vamos a hacer lo de la CURP y después incorporamos todo lo demás. Y eso nos parece que tiene el gran riesgo de que otra vez nos lleven muchos años, no sé cuántos, antes de que haya una respuesta mínimamente funcional. Yo justo tengo una pregunta como más abierta de, o sea, ¿tú crees que en la tecnología se encuentran mayores posibilidades para la búsqueda, la localización, incluso la prevención? O sea, como muy abiertamente la tecnología. Yo creo que hay una expectativa de que sí, pero no per se, no es por el uso de la tecnología. Tenemos un montón de historias en este país donde nos han ofrecido el uso de la tecnología, bases de datos que van a resolver problemas. Y pongo uno o dos ejemplos. Uno es la base de la CODIS, una base de datos de investigación criminal que hace 15 años más o menos, un poquito más, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Fiscalía General de la República para hacer una gran base de datos con toda la investigación criminal de FGR y de todas las fiscalías del país para tener un gran cúmulo de información, de armas, de persona que ha delinquido, en fin, todo esto, ¿no? Nunca hemos podido tener hasta el día de hoy esa base de datos integrada. Tiene cosas parciales, no todas las fiscalías pueden acceder porque no tienen la tecnología o porque no tienen el personal capacitado y nunca hemos podido tener esa base de datos. Y el otro ejemplo es más o menos igual hace unos 12, 14 años, el Comité Internacional de la Cruz Roja le donó igual a la Fiscalía General de la República una base de datos que se llama AMPM, Antemortem y Postmortem. Una base de datos muy bien elaborada, muy completa y que tendría que servir para este propósito de búsqueda de personas desaparecidas, donde puedes cargar toda la información de la persona a la que estás buscando y puedes cargar la información de aquellos cuerpos o restos que no tienes identificados para poder cruzar la información. Nos donaron esta base de datos, la idea era hacer una base de datos nacional. Una década después no tenemos esa base de datos, ¿no? Entonces yo digo, creo que la tecnología puede ayudar mucho, pero es una herramienta que requiere de un proceso de implementación sostenido, continuo y claramente articulado, donde no puedes tener una pieza por separado de las otras. Y creo que esta es una de las grandes demandas que tienen las familias. Como ya te decía, tenemos bases de datos de algunas cosas parciales, no son perfectas, etcétera. Pero ¿dónde está el gran problema? No están interconectadas. Y dos, no ves una voluntad de cooperación entre las instituciones. Cada una se siente dueña de su información, es muy celosa y difícilmente comparten con otras instituciones. Entonces, pues sí, la tecnología como herramienta, pero la otra es la voluntad y la capacidad de mantener un esfuerzo continuo y articulado, ¿no? Claro, sí, justamente desde los derechos digitales luego se critica mucho el tecnosolucionismo, que es como, vamos a más cámaras de seguridad, más cosas, como si solo eso fuera a solucionar Exacto. Problemas grandes. Entonces se necesita como de voluntad política, luego por ahí es como... Yo diría sí, de voluntad política, pero también de capacidad técnica. O sea, algo que nosotros, y en este diálogo le hemos señalado al gobierno federal, es que en la administración anterior no hubo un mínimo de planeación de qué iban a hacer con este tema. Y sí, hicieron cosas, o sea, se aprobó la ley, como te decía, y he repetido ya muchas veces, en enero de 2018, pues le tocó la implementación al gobierno federal en su gran mayoría. Y si tú ves los números, dices,
La ley establece que hay que crear la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda, las fiscalías especializadas, centros de resguardo, etc. Y te podría yo decir, al día de hoy hemos creado 124 instituciones. Hemos aprobado más de 70 leyes en esta materia en los estados. O sea, y se gastan varios miles de millones de pesos en los salarios, en tecnología, en etcétera. Pero si tú ves, los resultados son mínimos. Entonces, el tema no es solo hacer cosas, es planearlas, articularlas, y eso es lo que ha faltado. Y la pregunta es, ¿quién tendría que hacer eso? En mi opinión, y creo que lo comparten las familias, el gobierno federal. Uno no puede esperar que el gobierno federal haga todo. Hay muchas cosas que tienen que hacerlo los estados, pero si no hay alguien que articule, que planee, que le dé dirección a los esfuerzos, pues el riesgo es lo que tienes, muchas acciones que se hacen, que se quedan truncas, que quedan inconexas, que terminan desperdiciando dinero. Y te pongo, otro ejemplo del que yo fui parte, pero en 2022 se dio paso a la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, un mecanismo tal cual que iba a ayudar de manera extraordinaria a las fiscalías para hacer este proceso de identificación de todos los restos humanos. Faltó planificación, faltaron apoyos, faltó articulación, y fue un proyecto que se fue finalmente a la basura y que le costó al país dinero. Más recientemente, hace 2 años, se aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana bajo la conducción de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se planteó un edificio, se contrató personas, se iba a montar un gran laboratorio de identificación humana. Nada de eso tenemos hoy no existe, y el dinero se fue a la basura. Ese también es el gran problema de esta falta de planeación, de organización, que termina siendo pues un despilfarro de recursos que usados de mejor manera podrían tener, yo diría, resultados, no los ideales, no totales, pero sí creo que mucho mejor, de mucha mejor calidad que los que tenemos al día de hoy. ¿Y qué esperarías que fuera como el resultado de estas sesiones que han tenido en los colectivos con Gobernación? Pues mira, yo creo que la expectativa de las familias y de las organizaciones es básicamente que haya una respuesta tal cual en términos de una propuesta o de un programa de trabajo, ¿no? Que incluso tenga pues un mínimo diagnóstico, y que frente a eso se pueda proponer un plan de trabajo de qué va a ser. Ahora, déjame decirte, de nueva cuenta, no les estamos pidiendo nada, yo diría, extraordinario. Les estamos pidiendo que cumplan la ley. O sea, la ley dice, entre las muchas cosas, que tiene que haber un programa nacional de búsqueda, que no existe hasta la fecha. 7 años y medio después, no existe. Y el programa, entre lo que dice la ley que tiene que tener, es un diagnóstico inicial, un plan de trabajo, los recursos que se necesitan, indicadores, metas. O sea, todo lo que, digamos, pues quien ha hecho un poco de planeación, aunque sea sencilla, dice, pues es lo mínimo que necesitas. Otro instrumento que tendría que haber, que está en la ley, es un programa nacional de exhumaciones e identificación. Este es responsabilidad de Fiscalía General de la República. Y si ves la ley, ¿qué es lo que tendría que tener ese programa? Diagnóstico, línea de base, determinación de los recursos que se necesitan, un plan de trabajo, metas, indicadores, etcétera, ¿no? Entonces lo que estaríamos pensando pues es un programa, o estos programas en concreto que ya están en la ley, con estas características, sobre todo que permitan saber con claridad las acciones que se van a hacer, pero en razón de conseguir qué objetivos, ¿no? O sea, porque si no, pues lo que vamos a volver a vivir es que al final, o en 1 año o en 2, nos van a decir que hicieron tantas acciones, cientos de búsquedas, no sé qué, se gastaron millones en esto, en aquello, pero con el gran problema de que no vamos a tener un resultado, de haber encontrado más personas, de haber identificado más restos, de detener el número de personas desaparecidas que crece. En la organización en donde yo participo tenemos un proyecto que se llama Red Lupa y hacemos un seguimiento. El 16 de mayo de 2022 el Registro Nacional reportó 100,000 desaparecidos. Hoy tenemos más de 128,000. En 4 años ha crecido más del 28%
el número de personas desaparecidas. Esa es una cifra catastrófica. Y entonces uno diría, ¿y por qué el gobierno no ha hecho algo para al menos para detener, para que no sigan desapareciendo personas? Y si uno les pregunta, pues te van a hacer una larga lista de cosas que hacen, dice uno, pero el resultado que es que ya no desaparezcan más personas, no lo están consiguiendo. Que logremos tener mejor información en el registro para saber a qué personas buscamos, en dónde las buscamos, no lo tenemos. O sea, y déjame insistir, porque el registro, la ley dice que es cierto, es una base de datos con información, pero tiene que ser una herramienta de análisis, de entender qué está pasando con las desapariciones, ¿no? Porque es cierto, dices, hay muchas cosas que hacer, pero ¿dónde priorizas? Siendo también realistas que no hay recursos ilimitados. Pero cuando dices, a ver, de las 128,000 hay 5 estados donde está la mitad de los desaparecidos. ¿Por qué no empezamos por ahí? O dices, tenemos estados que en los últimos años, no como Tabasco, como Quintana Roo, como Hidalgo, como Tlaxcala, donde se ha disparado el número de desaparición de adolescentes entre 15 y 19 años. Entonces eso te significaría pues, que empiezas a priorizar tus acciones. No puedes decir, voy a buscar a todo el mundo, no. Voy a buscar en estos lugares porque es donde tengo un mejor entendimiento, es porque donde tengo mejores posibilidades, es porque puedo hacer una acción que va a tener un efecto muy positivo y a lo mejor del mayor alcance posible. Pero eso es tampoco lo que vemos, o sea, el trabajo de análisis y de comprensión de qué está compuesta la desaparición. Yo te voy a preguntar si se te hizo como un buen primer paso el presentar una propuesta sin haber seguido el principio de participación con las propias víctimas. No, mira, mi experiencia en este y en otros casos es que lamentablemente cuando los políticos tienen un problema o una crisis de algún tema, la salida más fácil es proponer una iniciativa de ley. Vamos a cambiar la ley, vamos a crear una nueva ley y eso, pues digamos, ya les gana tiempo, se va al Congreso, ya sea federal o local, se aprueba la ley y luego pues ya vemos cómo la implementamos, en fin. Entonces yo creo que en ese sentido, en mi opinión, no creo que hubiera sido el mejor paso o no fue el mejor paso la iniciativa. Ahí está, ahí tenemos ahora que discutirla y participar, pero no creo que fuera la mejor iniciativa. Ya te decía yo, porque me parece que el diagnóstico más realista de los problemas no está respondido desde la iniciativa. Y el otro, pues es el gran tema de que este proceso o esta iniciativa no pasó en ningún momento por un diálogo, una conversación con los colectivos. Una vez que se presentó y luego con lo de Techutlán, pues se abrió este espacio de diálogo, digamos, un poco forzado, pero siempre con el gran problema cuando tú empiezas una discusión o un diálogo con una ley, pues que entonces ya es mucho de a ver qué le quitas y qué le pones. No es construyamos las modificaciones a la ley a partir de la identificación de los principales problemas que tenemos. Claro, a mí justo este principio de participación es más importante, no solo por el respeto que se tiene que tener porque está en la ley, sino porque pues, las propias víctimas se han vuelto expertas luego en estos temas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa? Es como han tenido que volverse los mega expertos en México sobre el tema. De acuerdo, digo, por un lado es dramático que las familias hayan tenido que volverse expertos porque están finalmente supliendo las tareas y responsabilidades del Estado. Pero es cierto que esa información que ellos van teniendo en el día a día, en el funcionamiento, pues yo diría muy concreto de las instituciones, te permite identificar con mucha claridad los problemas y también ellos en muchos casos tienen muy buenas propuestas de cómo los podría solucionar, cuál es la alternativa, ¿no? Porque te empiezan a decir, mira, pues no sé, en la Fiscalía de tal estado, la agencia del Ministerio Público X que está en esta región, pues mira, el Ministerio Público está él solito y tiene un policía de investigación y tiene 150 carpetas. Pues no le da la vida, ¿no? Entonces te permite detectar problemas muy concretos y entonces eso te llevaría a decir, bueno, en esa fiscalía o en ese Ministerio Público, ¿qué medidas hay que tomar si queremos que avancen las investigaciones, ¿no? Bueno, pues no podemos dejar un Ministerio Público. A lo mejor hay que pensar que no mañana, pero en un año vamos a tener 3 ministerios públicos y vamos a tener 10 policías y vamos a tener esto. Y entonces
vamos a generar condiciones para que avance un poco la investigación y vamos a buscar que los que lleguen pues estén bien capacitados, etcétera. Pero si no tienes eso, pues lo que hemos visto, cuando no tienes esa información de detalle, lo que muchas veces a la respuesta de las familias es que faltan ministerios públicos. Entonces el fiscal te dice, sí, voy a contratar más. Y a lo mejor contrata más, pero sin que eso esté la claridad de cómo se van a distribuir, a dónde se van a poner, y ese incremento de ministerios públicos, ¿qué objetivo persigue? Entonces vamos a tener, de esas carpetas vamos a hacer un esfuerzo para judicializar, es decir, llevar ante un tribunal al 20% de ese número o qué. Entonces es como ponemos más gente, pero hemos también vivido muchas experiencias, más burocracia no significa mejores resultados, ¿no? Si no hay una idea clara de sí, vamos a tener más ministerios públicos, los vamos a distribuir de esta manera y los vamos a supervisar de esta forma porque nuestro objetivo es tal cosa, ¿no? Es que se muevan lo que ahora se han llamado los casos de larga data, que son los casos que ya tiene tiempo que sucedieron, meses o años, algunos 10, 15 años, y que es cierto, se vuelve una investigación mucho más complicada. Pero son esas investigaciones que ya no se mueven, ¿no? Porque el Ministerio Público pues va al día. Esa pues ya la pone en el rezago y dice, pues hay a ver quién la atiende, quién sabe cuándo. Y entonces las familias dicen, ¿y cuándo se va a hacer algo? Entonces eso supondría pues un plan de trabajo de cómo vamos a atender esas carpetas que ya llevan tiempo. Puede haber distintas maneras, pero si no hay una respuesta precisa, lo que te dicen, más ministerios públicos, más camionetas, más gasolina. No es que eso en principio esté mal, pero otra vez, si no está claramente articulado en un plan y con unos objetivos concretos y precisos, pues el riesgo es más dinero que finalmente tampoco nos asegura mejores resultados. Claro, ¿no? Pues entonces esperemos justo que los resultados de todas estas conversaciones que están teniendo, pues sea justo eso, ¿no? Como que sea unas propuestas más integrales con todo lo que ya se ha hecho, que tengan la participación de las víctimas y que tengan como esta voluntad política de sí empezar a resolver el problema, ¿no? Porque pues, así es. Ya son décadas, ¿no? Así es. Y donde haya una articulación y un trabajo coordinado entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Porque también esa es otra. De pronto tú ves que cada estado pues, anda inventando el hilo negro, cuando en realidad pues, hay buenas experiencias que podrían sumarse. Cuando, por ejemplo, Comisión Nacional de Búsqueda tiene cada año una bolsa del presupuesto federal que es para subsidios a las comisiones locales de búsqueda. Y de pronto ves que esos subsidios van a veces a ocurrencias de las comisiones de búsqueda o van a que se pague los salarios de los funcionarios de las comisiones de búsqueda, porque los gobiernos de los estados no quieren poner dinero. Entonces dicen, pues usa ese dinero para contratar a la gente del presupuesto federal. Y entonces empiezas a tener cosas tan curiosas que una comisión local de búsqueda de un estado, de pronto de enero a marzo, tiene 10 funcionarios. Y de abril a octubre tiene 30. Porque el resto los pagaron con el dinero que viene de la federación. Y en octubre les dicen, pues ya se acabó el presupuesto, pues ya no les renuevan el contrato. Y entonces noviembre y diciembre otra vez tienes 10 funcionarios. Eso no es funcional. O sea, ¿por qué? Pues porque es esa gente que contratas, que preparas en alguna medida, la pierdes. Y el año próximo, si bien te va, pues a lo mejor recontratas algunos, pero otros nuevos van a llegar de cero. Pues también ese tema de la formación del personal especializado, sensible, que entienda, si no hay garantía de estabilidad laboral, lo que tienes es otra vez un enorme desperdicio de recursos, perdiendo personal que has formado en alguna medida y que de pronto, como no le puedes ofrecer continuidad, pues se van a hacer otras cosas. No, pues claro, pues muchas gracias por venir para hablar de este tema de justo en qué momento se intersecciona la tecnología y que no nada más sea como algo así que usan para darte, o sea, que sea una parte que lo integren, pero integralmente, con voluntad política y con participación de todos. Así es, yo creo que el tema de las desapariciones, como muchos y las familias insisten, creo que es una crisis, es un drama en el país y creo que urge de una respuesta clara, definida, un compromiso de parte del gobierno federal, muy articulado con los gobiernos de los estados y que ojalá al final de esta administración federal
se puedan entregar, pues aunque sea modestos, pero resultados que correspondan con lo que las familias quieren. Es saber qué pasó con sus familiares, saber dónde están, saber si entre esos miles de restos que están sin identificar están a su familiar, pues para finalmente poder tener una respuesta. No la que ellos desearían, por supuesto, pero una respuesta que finalmente les permita eso, saber la suerte de a quien están buscando en estos casos desde hace muchos años. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, Fernando, gracias a ti por la invitación.